Gloria a Dios. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por este tiempo de estar en su presencia. Padre, habla nuestro corazón. Gracias por este día que nos permites escuchar tu palabra, estar juntos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu sea una tierra buena, una tierra sana, una tierra limpia para que la semilla de fe sea sembrada. Necesitamos la fe. Por eso tus discípulos, aumentanos la fe. Y esa es la palabra para nosotros en esta hora. Que tengamos fe para escuchar, fe para hacer que cada palabra se convierta en obra en tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Ocupen sus lugares y listos para recibir la palabra de Dios. Alabamos al Señor, amados hermanos. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 21. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 21. Desde el verso 1 hasta el verso 18, en ese pasaje, se habla cuando los filisteos devuelven el arca. Y al final podemos entender como objetivo de este mensaje que la presencia del Señor es exclusiva para su pueblo, para aquellos que le aman, para aquellos que están deseosos de que la presencia de Dios esté con ellos. La presencia de Dios no fue diseñada para el mundo. Podemos ver que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, pero la comunión que viene de la presencia de Dios es un privilegio de sus hijos, es un privilegio de su pueblo. Dice la palabra del Señor: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Los filisteos han devuelto el arca, llevadla a vosotros. Escuché una historia de una persona que ya ahora es un adulto, pero que de recién nacido lo tuvieron que llevar a un hogar de un familiar. Su mamá estaba en condiciones delicadas, pero ahí lo cuidaron, ahí lo quisieron, ahí lo trataron como alguien especial de la familia. Pero llegó el momento donde ese niño creció y tenía que ir a la escuela, y sus padres vinieron a buscarlo y se lo llevaron. Era la casa de su abuela y de sus tíos. Y el niño no se quería ir porque decía: esta es mi casa, esta es mi familia. Pero al final le decían: nosotros somos tu abuela, tus tíos, pero tus padres son ellos. Y cuando el niño se lo llevaban decía: pues me llevan, pero yo voy a volver. Cuando yo tenga la capacidad, cuando yo tenga la libertad, yo me vengo para acá, porque aquí es mi casa, aquí es mi familia. Esa expresión salió de lo más profundo de su corazón y al final lo cumpliría, él regresaría. Escuchamos relatos en la vida cuando se habla desde el espíritu, de lo más profundo. Pues ¿qué será cuando escuchamos el corazón de Dios y descubrimos que su presencia es exclusiva para su pueblo? Amén. Que su presencia no es para todo el mundo. La Biblia dice que en esto conoceréis que son mis discípulos. En esto me manifestaré a ustedes y no al mundo, que yo estaré con vosotros, estaré en vosotros. O sea, la presencia de Dios es algo especial para aquel que ama a Dios. En el relato que vimos, Israel había perdido el arca como consecuencia de su apartamiento del corazón de Dios.
pero Dios no había menguado su poder. Dios seguía siendo Dios, amén. Y los filisteos vivieron ese poder de Dios y fueron castigados porque tomaron aquella arca como algo más. El mundo toma la presencia de Dios como algo más, como algo que es igual a otras cosas. Y eso Dios no lo toleró. Dios les enseñó que Él era único, poderoso, sobrenatural. Amén. Entonces ellos, al ver eso, propusieron: tenemos que regresar el arca, tenemos que mandarla de nuevo. Y muchos en la vida practican así. Si usted practica y quiere la presencia de Dios en su problema, en su necesidad, usted es un filisteo. O sea, usted nada más quiere la presencia de Dios para algo, y entonces está considerando que la presencia de Dios es algo, cuando la presencia de Dios lo es todo. Amén. Y eso, ellos dijeron: no, ya no la podemos estar. Por eso, cuando ya ha pasado el problema, cuando ya ha pasado la situación, la gente desecha la presencia de Dios. El mundo no quiere la presencia de Dios, no está adaptada a la presencia de Dios. El creyente vive en contra de la cultura, de lo que practica el mundo, porque la presencia de Dios en él cambia sus hábitos, cambia su manera de pensar, cambia sus objetivos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor les estaba enseñando, el Señor les estaba indicando que el arca no era para ellos. El arca tenía que estar en medio de su pueblo. Para eso fue diseñada, para eso se le reveló, para eso se les regaló. Dios les dio un regalo, amén. Así de igual manera el Señor a sus discípulos les dijo, cuando estuvieran en este mundo, les dijo: yo les voy a dar un regalo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. O sea, la presencia de Dios trae paz al mundo, trae paz a mi corazón, trae paz y seguridad en medio de todas las cosas. La paz no es ausencia de problemas, el regocijo del Señor no es ausencia de problemas, es que en medio de todas las situaciones estamos seguros que hay algo poderoso y que hay algo, un propósito más allá en nuestras vidas, amén. Podemos ver cómo los filisteos se apuraron para regresar el arca. Ellos dijeron: este no es el lugar. Fíjense, ellos comprendieron hasta dónde les cayó la revelación: esto no es para nosotros. ¿Cuántos hemos escuchado? Para mí es la bendición, para mí es la oración, pero eso de ser cristiano, de participar en la iglesia, eso no es para mí. O sea, el mundo desecha la plenitud de lo que es la comunión y la presencia de Dios. Están en el pensamiento filisteo, están pensando como piensan las gentes que no han conocido a Dios. El verso 1 y el verso 2 del capítulo 6 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos por 7 meses. 7 meses tuvieron la presencia de Dios y dijeron, tomaron una decisión: ¿qué hacemos con la presencia de Dios? El verso 2 dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y a los adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Para dónde la mandamos? 5 príncipes, 5 ciudades eran la importante en los filisteos. 3 ciudades habían sido visitadas y habían pasado como un objeto más en su culto a sus deidades el arca, pero a las 3 ciudades esas las castigó Dios, y a las 5 también las alcanzó el juicio de Dios. Y ellos dijeron: no queremos esto. ¿Qué hacemos con el arca? ¿Qué hacemos con esto que representa la presencia de Dios? Y le dijeron: hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: esto no es de nosotros, lo tenemos que enviar al lugar de donde es. Imagínense, esa es la lucidez que ellos tuvieron, la máxima lucidez.
que se devuelva a su lugar. ¿Cuántas veces ha visitado un hogar en momentos difíciles, complicados? Sí, necesitamos bienvenidos, ya se pasó la tormenta y les agradecemos, pero vuelvan al templo. Porque ese es el espíritu filisteo, ese es el espíritu del mundo. Tiene que haber un impacto poderosísimo de Dios. ¿Usted se ha preguntado lo mismo? ¿O tiene un gran respeto y un gran conocimiento sobre la presencia de Dios? Tenemos que entender que la presencia del Señor no está diseñada para el mundo. Amén. La presencia de Dios no está sujeta, y cuando digo no está diseñada para el mundo, es decir, con lo que dijo el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Amén. Uno tiene que empezar a comprender cuáles son los caminos del Señor, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia dice: la voluntad del Señor es santa. Mire lo que dice: es santa y perfecta. Todo comienza con la santidad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces está diseñada para un pueblo santo, para un pueblo exclusivo, para un pueblo apartado. Ese es el proyecto de Dios, en la manera de Dios. Los filisteos comprenden que era necesario sacar el arca, buscar de qué forma regresarla. Pero alguien les dice y les explica, fíjense, los sabios o los adivinos o sus sacerdotes les dicen: mira, debemos de enviar el arca, pero hay que pagar un tributo, hay que hacer una ofrenda. La manera que ellos hacen es en oro, hacen unas piezas de oro, dice: ponlas ahí y mándalas. Ellos no obedecieron lo que la Biblia enseña, lo que hicieron ellos a su manera y a su forma. Qué tremendo es cuando el mundo trata de agradar a Dios a su manera, de vivir a su manera, pero no es la manera de Dios. Cuando tú entras a la palabra de Dios, la palabra te confronta y es un martillo que cincela, que golpea tu vida. Y muchos por eso le dicen: mejor ciérrala. Queremos hacer otras cosas, pero nunca leas la Biblia. Recuerdo, nunca me pasa aquel momento cuando alguien fue a la casa y me dice: yo quiero hablar con usted que es predicador, que enseña aquí en el pueblo, quiero que platiquemos. Y cuando estábamos leyendo, tocamos un pasaje de la Biblia y aquella persona se sorprendió y vi que le dio así como que: ¿será posible esto? Y me dice: espéreme, ahorita regreso, voy a mi casa y voy a buscar otra Biblia. Era otra Biblia de la de ellos. Y le digo: sí, cómo no, aquí le espero. Y fue hasta su casa, y cuando regresó traía su Biblia, y cuando abrió la Biblia, en el capítulo, el verso que estábamos leyendo, hermano, estaba más tremendo que la mía. O sea, si esta estaba difícil, o sea, estaba pesada, como decimos, aquello estaba terrible. Cuando él vio, yo vi su rostro y hasta a mí me temblaron las choquizuelas. O sea, a mí me agarró un temblor porque lo que leía ahí estaba poderoso. Y él le agarró un pavor y dijo, ¿sabe qué? Mejor ahí la dejamos, ahí nos vemos. Y se llevó su Biblia cerrada. ¿Cuántos alaban al Señor? El problema es cuando la gente hace a su manera, a su forma. A mí me parece, yo digo, pero cuando hables la Biblia es la palabra de Dios y entra hasta lo más profundo de tu corazón. Te sacude, te limpia tu conciencia, te lleva a un encuentro con Dios, a un rendir tu vida al Señor. Amén. Los filisteos dijeron: vamos a pagar un tributo, así como le pagamos a nuestros dioses una ofrenda, una manera, y se acaba el problema. Y ellos dicen: de esta manera nos vamos a librar. Miren lo que dice el verso 3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía,
sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. El mundo tiene medias verdades acompañadas de grandes mentiras. Ese es el problema. Te dice una media verdad, pero bien acompañada de una mentirota. Porque ellos le dijeron, paguen mi tributo, es Dios, pero vamos a hacer algo. Del verso 4 al verso 10 está la narración de lo que ellos hicieron. Dice, allí ellos preparan el arca, hacen un lugar, un carruaje nuevo, preparan la ofrenda. El pago por la culpa la hicieron en figuras de oro, a través como de tumores y de ratones, porque habían sido afectados por una plaga que los había asolado. Y aquello lo colocaron en un carruaje nuevo, o sea, hicieron el carruaje, nadie lo había usado, tirado por 2 vacas que estaban recién paridas, o sea, tenían sus novillitos o sus becerritos. Dice, vamos a hacer esto, a esas vacas no le han puesto yugo y envíenlas de vuelta ahí, solamente que los animales los vayan tirando, los cuales regresan por el camino que ellos tomen la decisión. Hicieron una prueba y dijeron, vamos a ver si esto es juicio de Dios o es algo más que nos está pasando. Dice, traigan esas 2 vacas, y por naturaleza, si estaban recién paridas, no se querían separar de sus novillos, pues de sus becerros. Pero dice la Biblia que las vacas siguieron un camino y dejaron a los becerritos. Y vea lo que dice la Biblia, el verso 11. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Verso 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a izquierda, ni a derecha, ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Increíblemente ellos dijeron, mira, si las vacas agarran para otro lado, es que no fue Dios. Que eso que nos están diciendo es mentira. Pero de pronto dice la Biblia que las vacas se encaminan, tiran del carruaje y siguen camino recto y llegan, no se desvían ni a derecha ni a izquierda. Oiga, esto es sorprendente. En la Biblia podemos encontrar cuando muchos animalitos obedecieron y cumplieron la voluntad de Dios. Un día estaba yo orando y preparando mis sermones, y cuando estaba pasando por la vida de Noé, el Señor me habló, el Espíritu Santo muy fuerte me dice, ¿el arca la hice para los animales o para la gente? Eso me sacudió. Le digo, Señor, yo creo que para la gente. Pues ya ves que fueron los animales los que se subieron, pobres de la gente. Dios diseña las cosas de su gracia para la gente. Pero es increíble que los animales son más obedientes que la gente. Yo veo muchos momentos en la palabra de Dios, por ejemplo, en la vida de Jonás, y a veces me río cuando leo eso, que el gusanito, ¿qué tamaño es un gusano? El Señor le encomendó, te vas a comer la calabacera. El pobre no sé cómo le hizo, pero él se la acabó. Y te la acabas hoy. Cumplió. Oiga, ¿qué cerebro tiene un gusanito? Nosotros somos gente pensante, gente con capacidades. Y qué tremendo es que las vacas fueron muy obedientes y no se salieron ni a izquierda ni a derecha. La Biblia dice que aún el más torpe no se perderá. ¿Y usted es torpe en el Evangelio? Pues no sé, hermano, a veces, no sé.
pues dice la Biblia que no te vas a extraviar. Pero tienes que comprender qué es la presencia de Dios. Aquellos animales, de una manera sorprendente, llegaron a la ciudad de la frontera con Israel y a la ciudad donde habían levitas. Imagínense todo lo que había. Llegaron a un lugar donde solo los levitas podían bajar el arca. Nadie más la podía tocar. Tremendo es la mano de Dios. Sin duda Dios hizo que las vacas llegaran a ese lugar. Dios estaba en el asunto. Dios los guió. ¿Y aquí qué podemos aprender? Hermano, bendita la gracia de Dios, bendito el favor de Dios, que por su gracia no hemos sido consumidos. Por su gracia usted tiene salvación, usted tiene bendición, usted tiene esperanza, usted tiene perdón. Es por la gracia de Dios que usted puede venir al Señor. O sea, su gracia no se ha cerrado. ¿Cuántos están aquí? Eso fue lo que se demostró ahí. Imagínense, eso es gracia divina. Eso no está para la gente, eso está para su pueblo. Dios quiere seguir tratando con cada uno de nosotros. Su presencia regresa al lugar para el que fue diseñado. Debemos de comprender que si somos su pueblo, la presencia de Dios nos pertenece. Nos fue dada, nos fue regalada. Él nos las concedió por su infinito amor y por su infinito favor hacia mi vida. Amén. Imagínense el profeta Jonás en los primeros versos cuando se va huyendo. ¿De quién huía? Dice la Biblia, y huía de la presencia de Dios. Así dice la Biblia. Jonás, el profeta, el hombre de Dios, huyendo de la presencia de Dios, pagó el pasaje para huir de la presencia de Dios. ¿Acaso Jonás no sabía lo que dice el Salmo? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? No hay lugar donde la presencia de Dios no nos pueda ver. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la gracia. La gracia retorna a su pueblo. Hoy el favor de Dios está sobre ti. Hoy la misericordia de Dios visita tu casa. Hoy la misericordia y la bondad del Señor vuelve a hacer algo por ti. Amén. Y uno debe de estar listo para decir, yo voy a aprovechar esa presencia maravillosa de Dios. La presencia de Dios no la vas a encontrar en ningún lado. Y yo he dicho muchas veces que hay personas que me dicen, pastor, fíjese que le andamos buscando y no le encontramos. Y le digo, ¿dónde me andabas buscando? Porque yo estoy en el templo. Si me buscas en el parque, pues no me encuentras. A menos el 31 sí voy a estar ahí. Pero si me estás buscando en el parque o en la casa de la justicia, pues no voy a estar ahí, ¿verdad? Pero en el templo me vas a encontrar, aquí en la calle Ignacio Gutiérrez, número 422, aquí no vas a encontrar. ¿Cuál es el problema? Pero a veces andamos buscando la presencia de Dios en todo lado, menos en el lugar donde debe de estar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios desea que comprendamos que su presencia está dispuesta para nosotros. No le pertenece al mundo, no es concedida al mundo está su misericordia. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, pero la presencia de Dios solo es privilegio de los hijos de Dios, de los que aman a Dios. Amén. ¿Cómo toma Israel la venida de la presencia de Dios? Ellos no pelearon. Fíjense, ellos no peleaban por la presencia de Dios. Hay gente, yo he visto muchas personas que pelean por la presencia de Dios, que no sé. Tú no puedes pelear por la presencia de Dios. Él pelea por nosotros. Es muy diferente. Él está con nosotros. Y dice la Biblia, el verso 13, vamos al verso 13. Y los de Bet-Semes
¿Qué estaban haciendo ellos? Preocupados por la presencia. Dice que estaban segando el trigo en el valle. Ellos continuaron su vida, Israel continuó su vida normal, pero de pronto cuando ven aquel carruaje, dice, y alzando los ojos, vieron el arca. Hoy es día que alces tu mirada. Hoy es el día que dejes de ver nada más la dimensión de lo que está cerca de ti. Es tiempo de levantar la mirada y de buscar a Dios. Es tiempo de amar su presencia. Es tiempo de profundizar nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Los tiempos son peligrosos. La Biblia dice, y debemos de tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo nos habla. Debemos de caminar con temor y temblor en nuestros días de nuestra peregrinación, dice la Biblia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque somos muy buenos, porque nos vamos a proponer portarnos bien. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá delante de ti y te daré descanso. Amén. La presencia de Dios en mi vida me ahorra mucho desgaste, me ahorra kilómetros, me acorta el tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo debo de comprender. Entonces yo tengo que mantener esa presencia de Dios en mi vida. Debo de estar abiertos y receptivos. ¿Cómo mantengo? Dice que ellos levantaron sus ojos y se regocijaron cuando la vieron. La presencia de Dios trae regocijo. La ausencia de Dios es tristeza, melancolía, apatía, dolor y amargura. Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida, hay regocijo, hay paz, hay seguridad, hay una confianza sobrenatural en medio de todas las cosas. El Señor le dijo a sus discípulos, les voy a dar un regalo. Ya no me tendrán físicamente aquí, pero les dejo un regalo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Amén. Eso significa la presencia de Dios trae paz, trae regocijo. En medio de todo lo que yo estoy pasando, yo puedo saber que Dios tiene un plan y un propósito más grande de lo que yo tengo. Amén. Ellos se regocijaron. Y vean lo que hacen, el verso 14. Y el carro vino al campo. Ahí está. Ellos no la trajeron. Ellos no fomentaron aquello, sino el carro llegó, dirigido por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios tiene un propósito con su iglesia. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con tu hogar. Y si tú le dejas y le abres el espacio, Él va a cumplir lo que tiene que hacer. Como nunca el Espíritu Santo va a empezar a trabajar. Como nunca el Espíritu Santo se va a empezar a mover. Como nunca antes que Cristo venga. Dice la Biblia que el diablo lucha porque sabe que le queda poco tiempo. Si el diablo, que no lo sabe todo y que no tiene los atributos del Espíritu Santo, trabaja, estorba, frena para que se detengan muchos, para que el amor de muchos sea enfriado, ¿acaso no va a trabajar el Espíritu Santo para que el amor de muchos sea ardiente? Claro que sí. Va a prepararse, le ha encargado que entregue una esposa sin mancha y sin arruga. El Espíritu Santo va a ser implacable trabajando en cada minuto, en cada instante, para que cuando Cristo venga, su pueblo esté listo para partir. El carro vino, dice, y paró allí donde había una gran piedra. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. El verso 15 dice, los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. La presencia de Dios nos cambia el chip. Tenemos que comenzar por lo espiritual y cosecharemos lo material.
Así lo enseña Pablo. Ustedes reciben lo espiritual y cosechan lo material. Pero algunos queremos recibir lo material y queremos cosechar espiritual, y eso no funciona. Amén. Tenemos que empezar por el Espíritu, trabajar en el orden del Espíritu y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Aquellas personas estaban trabajando, segando, y cuando vieron la presencia de Dios, el arca, se detuvieron, soltaron, y lo que hicieron es llamaron a los levitas, que eran los únicos comisionados para bajar el arca. Si alguno de ellos tocaba el arca, moría. Y ellos entendieron, si llegó aquí, que es tierra de levitas, que ellos bajen el arca. Y cuando lo bajaron, tomaron el carruaje, quebraron la madera del carruaje, prepararon el holocausto, sacrificaron las 2 vacas en holocausto a Dios y empezaron por lo espiritual. ¿Qué te detiene para que empieces por lo espiritual? Si tú estás viendo las cosas de Dios, empieza a caminar en las cosas espirituales de Dios. Ese es el principio de la presencia de Dios. Comienza por lo espiritual. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones trasladan las cosas terrenales al reino de lo espiritual. No hay otra forma de que tú le comuniques a Dios las cosas que necesita. Es a través de la oración. Y la oración es un principio del reino espiritual. La Biblia dice que esa es una forma con que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente. Quiere decir que una persona que no ora, ¿cómo traslada las cosas terrenales a las cosas espirituales? No hay manera. Aunque te quejes y hagas y patalees y digas y como decimos aquí en Tabasco, y hagas tu berrinche y hagas tu coraje o hagas tu mueca, no pasará de ahí. Tenemos que aplicar el principio de la oración. ¿No dijo el Señor: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré? Entonces tenemos que empezar por las cosas espirituales, empezar a invertir el tiempo en la oración. Ellos sacrificaron holocaustos, ellos dedicaron aquel día para honrar la presencia de Dios. Hoy tú estás aquí honrando la presencia de Dios. El verso 16 dice que 5 príncipes de los filisteos estaban viendo lo que estaba pasando. El mundo solo ve lo espiritual, no le interesa. Porque dice que cuando vieron ellos eso, se regresaron. Tiene que haber una obra sobrenatural de Dios en los corazones. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo poderoso, porque Él es el único que tiene la llave del corazón y de la mente. Él es el único que puede cambiar los pensamientos de las personas, el corazón y la actitud. No hay nada más. Cuando vieron aquello, dice, los príncipes se regresaron y dijeron: allá está el arca, llegó a su casa. Cuando la gente nos ha dicho: sigan en sus cultos, sigan eso, la gente dice así, porque dice: allá debe de estar, ustedes allá y yo acá. Pero cuando el poder de Dios venía sobre su pueblo, ellos podían ir hacia los campos de batalla y Dios peleaba por ellos. Amén. El arca regresó. El arca aseguraba la presencia de Dios de nuevo entre su pueblo. Por lo tanto, su presencia entre ellos despertaba lo espiritual, manifestaba su gloria y el favor de Dios sobre ellos. Mire lo que dice el Salmo 16 en su verso 11. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Salmo 16, 11. Me mostrarás, está conmigo, me mostrará la senda de la vida. Escuche lo que dice el Salmo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. ¿Quiere usted un camino bendecido? Empiece con la presencia de Dios. Y dice la Biblia, y delicias a tu diestra será sobre mí. ¿Quiere usted un camino de bendición? Comience con la presencia de Dios. La presencia de Dios está entre su pueblo, porque es el lugar que Dios ha escogido, entre su iglesia. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en nuestros corazones. Señor, en este momento te agradecemos porque es la presencia de Dios la que cambia todo nuestro concepto de vida. La presencia de Dios nos da un panorama nuevo. Señor, si hoy estás hablando a nuestro corazón, a todos nos hablas, pedimos que tu presencia entre a nuestra vida, que tu presencia entre a nuestro hogar. Si hemos hecho algo incorrecto, algo que te ha ofendido, algo que está contrario a ti, hoy te pedimos perdón y pedimos que tu gracia nos limpie, nos perdone y nos restaure a esa relación y a esa comunión contigo. Solo a través de tu gracia podemos traer tu presencia a nuestra vida. Señor, bienvenido a nuestros corazones, bienvenido a nuestro hogar, bienvenido a nuestra familia. Señor, que venga tu presencia sobre nosotros. Y los que estamos aquí, bienvenidos a tu casa, bienvenida a tu presencia, esta tu casa, Señor. Y empieza a dirigirnos, a enseñarnos, empieza a guiar nuestros pasos. En tus manos estamos, Señor. A ti sea toda la gloria. Que se cumpla lo que dice el Salmo. Me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Que tu diestra que hace proezas, bendiciones y maravillas, tu mano derecha esté sobre mí y bendiga mi vida. Tu mano poderosa me salva, tu mano poderosa me sana, tu mano poderosa me liberta, tu mano poderosa me guía, oh buen pastor. Estoy en tus manos, en el nombre de Jesús, amén.